Listísimo. Pues buenas noches, amados hermanos. Muchas gracias por su paciencia. La semana pasada no tuvimos estudio bíblico y lo estamos retomando la noche de hoy. Y como la última noche que estuvimos se me olvidó orar, lo tengo aquí apuntadito, que no se me vaya a olvidar. Así es que, hermanos, los voy a invitar a que oremos y que nos pongamos en las manos del Señor para pedirle a Dios que nos ilumine en esta noche. Así es que gracias a todos por acompañarnos. Señor Jesús, en esta noche te damos gracias, Señor, por este tiempo tan especial que nos estás regalando. Gracias por la vida que tenemos, Señor, y el privilegio de conocerte. Señor, te damos gracias porque hasta este día tú has sido bueno con nosotros, tú eres bueno, tú eres fiel, Señor, y por eso te alabamos y te bendecimos y agradecemos, Señor, todos tus favores, tus misericordias, Señor. Gracias porque hasta este día siempre nos has guardado, Señor, Ebenezer, como dice tu palabra, hasta aquí me ayudó Jehová. Así es que te damos gracias en esta noche por este tiempo tan especial que tenemos, Señor. Padre, te pedimos que ilumines nuestra mente, que ilumines nuestro corazón, que nos ilumines con tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos a estudiar este tema acerca de las emociones y sobre todo, Señor, que podamos comprender lo que la palabra de Dios tiene para nosotros en esta noche. Ayúdanos a verte a ti, Señor, en tu palabra. Ayúdanos a poder tomar como ejemplo y ayúdanos, Señor, a poder poner por obra lo que dice en tu palabra. Señor, te damos gracias por todo lo que estás haciendo con nosotros en esta noche. Ponemos nuestras vidas en tus manos, la vida de nuestros familiares en tus manos, de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, Señor, en tus manos, suplicándote que seas propicio, Señor, a nosotros, que por favor nos bendigas, que por favor nos guardes. Ayúdanos, Señor, a estar despiertos para cuando sea tu venida, Señor, que si nos vas a encontrar, Señor, si no nos vamos a ir por la vía de la muerte, sino que por la vía del arrebatamiento, que podamos estar listos, Señor, para cuando suene esa final trompeta. Ayúdanos, Señor Jesús, a crecer cada día. Ayúdanos a correr espiritualmente, Señor. Señor, que no importe el tiempo que nosotros tengamos de ser cristianos, que hoy nosotros estemos creciendo más de lo que hemos estado creciendo hasta el día de ayer. Por favor, Jesús, te damos gracias por todo y en todo y bendecimos tu nombre, Señor Jesús. Amén. Así es que por ahí les envié la presentación, hermanos, y se las voy a compartir ahora. Déjenme ver si lo voy a poner como corresponde. Permítanme un momentito. Sí, aquí estamos. Y aquí estamos. Hermanos, el tema grande que estamos estudiando es Jesús, ayúdame a controlar mis emociones. Este martes nos corresponde estudiar el capítulo 5, que es el Señor Jesús y sus emociones. Quiero que por favor le prestemos atención, hermanos, al tema de hoy, porque vamos a ver cómo era que el Señor Jesús reaccionaba. Yo cuando me puedo ver en el espejo de la palabra, sé que yo no reacciono como reaccionaba el Señor Jesús. Sé que yo no manejo las emociones como las manejaba el Señor Jesús. Nosotros las vamos a ver y vamos a ver al final qué es lo que hacía en el Señor Jesús que pudiera manejar sus emociones de la manera como aparece en la Escritura, de la manera como aparece en la Biblia. Así es que el contenido son 3 incisos, hermanos. El primero es el Señor Jesús, era la persona más gozosa de la tierra. Eso lo vamos a ver con escrituras bíblicas. Lo segundo, en el inciso B, hermanos, vamos a ver las emociones del Señor Jesús y lo vamos a ver a él bajo presión. Hermanos, una cosa es manejar las emociones cuando todo nos va bien. Una cosa es manejar nuestras emociones cuando estamos en experiencias de exaltación, cuando son aplausos, cuando hay fama, cuando hay fortuna. Eso es una manera diferente de manejar las emociones, pero hay otra manera muy especial y es cuando estamos bajo presión. Hermanos, cuando estamos bajo presión es cuando realmente se sale lo que está dentro de nuestro corazón. Cuando nos apachurran, entonces es cuando sale lo que está dentro. Y por eso vamos a estudiar al Señor Jesús en sus emociones justo cuando estaba bajo presión. Y por último, hermanos, que esta es la parte más especial de la enseñanza de hoy es, vamos a ver la humildad del Señor Jesucristo y lo que el Señor Jesús demanda de nosotros para que nosotros podamos gestionar también nuestras emociones. Ese es el secreto, hermanos, que aprendamos a tener la humildad que tuvo el Señor Jesús. Habiendo dicho eso, vemos en el inciso A
que el Señor Jesús, hermanos, era la persona más gozosa de la tierra. La persona más gozosa de la tierra era el Señor Jesús. Y estamos en Hebreos 1 del 8 al 9. Se los voy a leer yo. Dice en Hebreos 1 del 8 al 9, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Eso se lo dice Dios el Padre a su Hijo Jesucristo. Por lo cual te ungió Dios, dice, el Dios tuyo. Y quiero que noten cómo dice que lo ungió. Con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Hermanos, el Señor Jesús era la persona más gozosa que ha habido sobre la faz de la tierra, y era gozosa porque su gozo no dependía de las circunstancias. Para nosotros, hermanos, el gozo depende de si estamos bien económicamente, depende de si estamos bien de salud, depende de si estamos bien en nuestras relaciones interpersonales en la casa, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, depende si estamos bien en el trabajo. Generalmente de eso depende nuestro gozo, nuestra felicidad. La felicidad del Señor Jesús no dependía de esas cosas externas, y eso es lo que vamos a ver, y hemos estado tratando de enseñarles con este tema. Hermanos, no podemos pretender ser felices porque las cosas nos salen bien, o ser felices porque mi esposa me trata bien, en mi caso, o en el caso de las hermanas, sus esposos las tratan bien. O sea, la felicidad no debería depender de las cosas externas. Por eso estamos empezando con que el Señor Jesús era la persona más gozosa de la tierra. Aún, hermanos, cuando él fue a la cruz, el Señor Jesús no fue llorando, no fue quejándose, no fue murmurando, él no fue alegando, no se fue quejando, no, hermanos. Él cuando fue a la cruz fue con gozo. Yo sé que algunos hermanos ya han escuchado la explicación en la iglesia y gracias a Dios por eso, pero hermanos, el Señor Jesús cuando estaba en Getsemaní ni se estaba echando para atrás, ni tenía miedo, porque eso es lo que a uno normalmente le explican, que el Señor Jesús en el Getsemaní, él tenía temor, hermanos, que él era 100% Dios y 100% hombre, y que en su 100% hombre, él tenía temor, y que tener temor es normal. Eso es lo que generalmente nos enseñan, hermano, que tener temor, eso es algo normal. Pues será algo normal para nosotros los seres humanos, pero no para el Señor Jesús. Hermanos, para que sepan, el temor es fruto del pecado. Vimos las emociones, cómo las puso el Señor originalmente en nuestra vida. Pero hermanos, el temor como nosotros lo conocemos, el miedo como nosotros lo conocemos, eso es una perversión. Así no fue como el Señor nos diseñó a nosotros originalmente, a Adán originalmente. Esa clase de temor vino, hermanos, una vez que Adán pecó. Yo no sé si se recuerdan ustedes cuál fue la primera vez que Adán dijo que tuve miedo. Adán hablaba con el Señor cara a cara en el huerto, hermanos. Él hablaba todos los días, descendía el Señor a hablar con Adán al aire, al fresco de la tarde, dice, y hablaba con Adán. Y Adán podía hablar con el Señor cara a cara, hermanos, y no tenía ningún temor. ¿En qué momento, les pregunto, en qué momento Adán tuvo temor de hablar con Dios? Y miren, de hablar con Dios, no temor de otra cosa, no, de hablar con Dios. ¿En qué momento tuvo temor? Después de que pecó, después de que desobedeció, después de que comió del fruto del árbol que Dios le dijo que no comiera. Entonces en ese momento Adán tuvo temor, porque el Señor le pregunta, ¿dónde estás, Adán? Y Adán está escondido, hermanos, y le pregunta, ¿dónde estás, Adán? Y Adán lo que le contesta es, Señor, escuché tu voz y tuve miedo. Pero si esa era la voz que escuchaba siempre, era la voz que siempre oía y nunca antes había tenido miedo. Hoy tuvo miedo porque hoy había pecado. Hermanos, para que sepan, el temor es fruto del pecado. Y el Señor Jesús no podía tener temor en el Getsemaní porque en él no hay pecado. Entonces no podía haber miedo a la muerte. Si la Biblia dice que el Señor Jesús fue inmolado antes de la fundación del mundo. Así es que, hermanos, el Señor Jesús en Getsemaní no era que no quería ir a la cruz. Ya ustedes han escuchado esa explicación. En Getsemaní es que el Señor Jesús se estaba muriendo. Y si él moría en Getsemaní, no nos hubiera podido redimir a nosotros, no nos hubiera podido salvar. Así es que en Getsemaní lo que le está diciendo es, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, la copa del Getsemaní, no la copa del Gólgota. Habían dos copas, hermano. La copa del Getsemaní que se estaba muriendo, y ustedes, si lo habrán leído en el Evangelio de Lucas, dice que el Señor Jesús estaba sudando y su sudor eran grandes gotas de sangre. Hermanos, cuando alguien suda sangre es porque se está desangrando, y si se desangra se muere. ¿Qué era lo que estaba pasando? Hermanos,
la angustia y la agonía del Señor de estar recibiendo tanto pecado y tanta enfermedad cada vez que el Señor sanaba, su cuerpo ya no estaba contribuyendo, su cuerpo ya no estaba colaborando para poder llegar a la cruz. Así es que su cuerpo físico se estaba quedando en el Getsemaní. Y por eso es que el Señor ahí es donde está orando y pidiéndole al Padre, Padre, si es posible que pase de mí esta copa para que pueda beber la otra copa. Y si no me cree, por favor, vea lo que dice en Hebreos 12:2. Mire lo que dice en Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y note lo que está subrayado. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él, que dice, sufrió la cruz. Así es que ya ven, hermanos, el Señor no fue a la cruz, como le digo, llorando, quejando, con miedo, con temor. No, al contrario. Él cuando fue a la cruz fue con gozo, sabiendo que su sacrificio, sabiendo que su muerte en la cruz del Calvario nos daba no solo perdón y vida eterna. Nuevamente se los leo. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Dice. O sea, como quien dice, a él no le importó el dolor, no le importó el sufrimiento que él iba a tener en la cruz. A él no le importó nada de eso, hermanos. Al contrario, él fue feliz porque con eso nos estaba dando a nosotros vida eterna. Así es que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. O sea, miren, por el gozo sufrió la cruz. O sea, quiere decir que él recibió la cruz con gozo y fue crucificado con gozo, menospreciando el oprobio, dice, el oprobio de la vergüenza. A él no le importó la vergüenza que él iba a sufrir con tal de salvarnos. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así es que, hermanos, con estos dos versículos, y hay más versículos, pero con estos dos versículos quiero comprobarles que el Señor Jesús era la persona más gozosa que ha habido sobre la faz de la tierra. Y su gozo no dependía de las circunstancias, su gozo no dependía de las personas, su gozo no dependía de los discípulos, su gozo no dependía de nada más que de su relación con su Padre. Y hermanos, nosotros también podemos ser acreedores, podemos tener esa clase de gozo si es que llegamos a tener una relación íntima y estrecha con el Señor Jesucristo. Si usted es de las personas que se deprime porque la situación económica está difícil y se va a poner más difícil, si usted es de las personas que se deprime cuando escucha las noticias de lo que está sucediendo en Europa del Este, si usted escucha todas esas cosas y dice, Dios mío, pero ¿qué va a pasar? El combustible está subiendo y si sube el combustible, todo va a subir. Por supuesto que eso va a pasar, hermanos. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura? Que no nos preocupemos por lo que vamos a comer. ¿Qué dice la Biblia? Que no nos preocupemos por lo que vamos a vestir. Dice que si el Señor alimenta a las aves del cielo, ¿cómo no nos va a alimentar a nosotros? Que si viste a los lirios del campo, ¿cómo no nos va a vestir a nosotros? Que solo nos preocupemos por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas nos vendrán por añadidura. Y hermanos, esa palabra nos debería de dar paz y tranquilidad. Y ahí dice que no sean como los gentiles, dice, que buscan esas cosas. Los gentiles están buscando la ropa, los gentiles están buscando la comida. Sí, hermanos, pero un gentil es alguien que no conoce a Dios como nosotros lo conocemos. Así es que para nosotros la vida debería ser diferente. Así es que nuestro gozo no debería estar puesto en las circunstancias, nuestro gozo no debería estar puesto en las personas, nuestro gozo debe estar puesto en el Señor Jesucristo. Quiero que veamos ahora, habiendo dicho que el Señor Jesús era la persona más gozosa, vamos a ver las emociones del Señor Jesús, pero como les dije, las vamos a ver bajo presión. Así es que para eso vamos a ver cuando el Señor Jesús anuncia su muerte. ¿Qué pasó después de que el Señor Jesús anunció su muerte, hermanos? Y vamos a ver todas las situaciones que el Señor Jesús vivió y vamos a ver en cada una cómo reaccionaba él, cómo contestaba él, qué era lo que él decía. Vamos a ver en una hasta, vamos a podernos imaginar hasta su mirada, hermanos. ¿Qué fue lo que sucedió en un suceso después de que él había anunciado su muerte? Algo que pasó y que probablemente nosotros ni se lo perdonaríamos a la persona que nos hiciera semejante cosa, pero vamos a ver cómo el Señor siempre se mantuvo sobrio, siempre se mantuvo sereno, siempre tuvo paz, siempre tuvo gozo en medio de cualquier circunstancia. Acompáñenme a leer Lucas 18, 31 al 34, por favor. Dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido.
Después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. El Señor está contando lo que le va a suceder, pero vean lo que dice en el versículo 34. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra le era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Hermanos, esta no es la primera vez que el Señor Jesús anuncia su muerte, por eso dice su muerte de nuevo. No, el Señor Jesús ya les había venido anunciando lo que le iba a suceder, y ellos no entendían, y no entendían. Pero no entendían, hermanos, porque su mente ya estaba ocupada con sus ideas preconcebidas. Ellos ya tenían en su mente la manera como ellos creían que Dios iba a reinar, que el Señor Jesús iba a reinar. Entonces, en su mente no podían ser capaces de comprender cómo era que el Señor Jesús dice que va a ser entregado en manos de gentiles, que va a ser escarnecido, o sea, va a ser burlado, va a ser afrentado, va a ser escupido, va a ser azotado, lo van a maltratar, es más, lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. En su mente no cabía eso porque en su mente ellos tenían otra idea de lo que ellos pensaban que el Señor Jesús iba a hacer cuando estuviera en su reino. Así es que el Señor se los dijo, pero ellos no entendieron. Pero quiero que noten que a partir de aquí hay varios sucesos que son los que tenemos que analizar, hermanos, de acuerdo a la Escritura, cómo fue que el Señor Jesús reaccionó en cada uno de esos sucesos. El primero, hermanos, el primero es, vamos a ver, el arresto del Señor Jesús. Déjenme ver. Según Mateo. Es el arresto del Señor Jesús según Mateo. Y hermanos, lo vamos a leer despacio porque quiero que le presten ustedes atención y se comparen ustedes. No, no, por favor, usted no piense cómo reaccionaría mi esposo o cómo reaccionaría mi esposa o cómo reaccionaría el pastor o cómo reaccionaría nadie. No, piense cómo reaccionaría usted. Yo voy a pensar cómo reaccionaría yo si yo hubiera pasado por esta situación que pasó el Señor Jesús. Veamos su arresto en Mateo 26:47. Dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Hermanos, esto es cuando el Señor Jesús está terminando de orar en Getsemaní. Está terminando de hacer su oración en Getsemaní, el pasaje que les acabo yo de relatar y que era lo que representa y significa. Y terminando de orar en Getsemaní, cuando llega Judas con toda la gente que va a prender al Señor Jesús. Y la señal es que le iba a dar un beso. Versículo 49, por favor. Y enseguida se acercó a Jesús, está hablando de Judas, y dijo, salve, maestro, y le besó. Jesús le dijo, miren esta parte, hermanos. El Señor Jesús ya sabe, hermanos, que Judas es el que lo está entregando. El Señor Jesús ya sabe a qué es a qué van. La gente va a aprenderlo. Ahí es donde se va a cumplir lo que les acaba de decir a sus discípulos. Me van a escupir, se van a burlar, me van a matar y voy a resucitar al tercer día. Está diciéndoles esas cosas cuando se aparece Judas. Y Judas con un beso lo entregó. De nuevo en el versículo 49. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Versículo 50, por favor. Mire la primera palabra que sale de los labios del Señor Jesús. Mire la manera tan dulce y amorosa como el Señor Jesús responde. Pensemos si nosotros, alguien nos estuviera traicionando, alguien que ha sido nuestro amigo del alma, amigo querido, amigo de la infancia, pero que hizo algo inapropiado y nos ofende, nos traiciona, dice cosas inapropiadas de nosotros, de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, dice cosas que nos avergüenzan. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Noten el versículo 50 lo que el Señor Jesús le dijo. Miren la primera palabra que el Señor Jesús dice es, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Mire que no le dio ninguna expresión grosera, ni siquiera se refirió a él como Judas o Judas Iscariote, como cuando a veces con nosotros hay en una discusión y le dicen el nombre de pila a uno. No, le dijo amigo, fue lo primero que le dijo. Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Señor Jesús ya sabía lo que iba a pasar, pero si no también esa manera de hablar del Señor, ¿cómo manejó su emoción aquí? Nosotros tal vez nos hubiéramos enojado, nosotros tal vez hubiéramos dicho alguna grosería, algo inapropiado,
o tal vez hubiéramos dicho algo correcto, pero en el tono fuerte, en un tono de odio, un tono de enojo, un tono de cólera. Pero el Señor Jesús está diciendo, amigo, ¿a qué vienes? Y aquí les voy a explicar algo con relación a esto, porque le dijo amigo. Esto hace muchos años lo explicó la doctora Hicks. Y hermanos, cuando alguien nos ayuda a nosotros a cumplir con la voluntad del Señor, entonces es nuestro amigo. Por eso, en esa ocasión que ella hablaba de esto, precisamente dijo, no nos deberíamos de enojar con la gente cuando nos tratan con desprecio o cuando nos tratan con desdén, si eso lo que hace es que permite que salga algo de nuestro corazón que no es como el Señor Jesús. Porque gracias a esa persona, aunque no era su intención bendecirnos, aunque no era su intención favorecernos, pero con el maltrato, con el desdén, con el sarcasmo, con el odio, con la forma como nos hayan tratado, si algo salió de nuestro corazón que no se parece al Señor Jesús, eso es tinieblas. Y ahí decía la doctora, hermanos, todo lo que alumbra nuestras tinieblas es luz. Así es que en este caso, Él viene a que se cumpla la voluntad de Dios en la vida del Señor Jesucristo. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que el Señor Jesús tenía que morir en la cruz del Calvario, así lo habían establecido. Así es que por eso el Señor Jesús le dice, amigo, le dice, porque gracias a Judas, perdone que se lo diga así, pero así es como yo lo aprendí, gracias a Judas se cumplió con el plan maestro que el Dios el Padre tenía para su Hijo Jesucristo. Así es que, hermanos, nosotros no nos enojemos cuando alguien no nos trate con el respeto que debería de tener. Es como un amigo, hermanos, porque si va a sacar algo de nuestro corazón que no se parece al Señor Jesucristo, es para que nosotros lo podamos ver y podamos venir al altar del holocausto a pedirle, Señor, perdón, porque tuve un mal pensamiento cuando la persona me ofendió, tuve un mal pensamiento, tuve un mal sentimiento, tuve deseo de haberle contestado algo desagradable, me contuve, gracias a Dios, pero todavía tuve ese deseo de decirlo. Y Señor, yo sé que eso no se parece a ti, eso no es la mansedumbre de la que tú estás hablando. Así es que, Señor, te doy gracias porque esa actitud en esta persona me alumbró algo que todavía no se parece a ti. Por lo tanto, esa persona es mi amigo. Versículo 51. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Ustedes ya saben que en otro evangelio se menciona quién fue esa persona y esa persona fue Pedro. Entonces, en el versículo 52, el Señor Jesús vuelve a hablar. Entonces Jesús le dijo, vea lo que le contesta a Pedro. No le dijo, estuvo bueno, Pedro, me defendiste, muchas gracias. No, le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Hermanos, le está dando una lección de vida a Pedro y le está diciendo, Pedro, si tú usas esa arma, con esa arma te van a matar. Lo que tú estés usando, con esa arma te van a quitar la vida. Así es que por eso le dice, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Sacaste un arma y con la misma arma te van a matar. Eso es lo que le dice y ahí está hablándole a Pedro de que tenga cuidado. Versículo 53. Y le dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Lo que le está diciendo es, Pedro, yo también podría orarle a mi Padre Celestial y Él mandaría ángeles. No necesito una persona que me defienda quitándole la oreja al siervo del sumo sacerdote. No, yo podría tener muchísimos ángeles que vendrían y me podrían ayudar, me podrían servir. Pero entonces, ¿cómo se van a cumplir las escrituras? Eso es lo que le dice en el versículo 54. Le dice, pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras? De que es necesario que así se haga. Le está diciendo Pedro, no te interpongas en los planes que Dios tiene para mí. Miren cómo es eso. Al que lo amaba, que era Pedro, que no era el caso de Judas, a Judas le dice amigo y a Pedro lo regaña porque lo está defendiendo. Pero es que, hermanos, a veces nosotros por querer hacer algo bueno estamos haciendo algo en contra de la voluntad del Señor. Por eso en algunas ocasiones yo les he dicho, hermanos, hasta para ayudar a alguien, hasta para bendecir a alguien, uno tiene que orar y preguntarle al Señor si esa es su voluntad, si la voluntad del Señor es que nosotros ayudemos, si este es el tiempo para poder colaborar. No estoy diciendo con eso que nos volvamos tacaños y que no ayudemos, solo estoy diciendo, hagámoslo dirigidos por el Señor Jesucristo.
Que no sea porque yo me emocioné, que no sea porque yo quiero que hablen bien de mi nombre y que digan que yo soy una excelente persona y una persona muy, muy linda, una persona que se quita el pan de la boca por dársela a la gente necesitada. Que sea porque en verdad el Señor Jesucristo nos está guiando. Así es que ven, a Judas le llama amigo y a Pedro lo reprende, porque Pedro en su amor y en su afán estaba entorpeciendo la obra de Dios el Padre para la vida del Señor Jesucristo. Versículo 55. En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Ahora ya no le está hablando solo a Pedro, ahora se dirige a toda la gente que llegó para llevárselo preso y les dice, pero ahora salen contra mí con espada, les dice, y palos, pero si yo siempre estuve con ustedes enseñándoles en el templo y ahí no me prendieron. Versículo 56. Mas todo esto sucede, ¿para qué dice? Para que se cumplan las escrituras de los profetas. Ven, hermanos, el Señor conoce el plan maestro, por eso dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Hermanos, como el Señor Jesús conoce el plan, conoce la voluntad directiva del Padre. Por eso, hermanos, esa es la parte importante. Si nosotros logramos llegar a tener una relación de amor con el Señor Jesucristo, en oración, en el estudio de la palabra, cuando las cosas vengan a nuestra vida, si nosotros hemos tenido ese tipo o ese nivel de comunión, vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Entonces nosotros ni nos vamos a sorprender, ni nos vamos a asustar, y vamos a manejar bien nuestras emociones, porque nosotros vamos a saber que todas esas cosas que nos están pasando en la voluntad directiva del Señor. Por eso, hermanos, la importancia de que nosotros tengamos una relación con el Señor Jesucristo, una relación de amor en el estudio de la palabra y en oración. Eso es lo más importante, hermanos. Si nosotros llegamos a tener ese nivel de relación con el Señor Jesús, les prometo que cuando nos pasen cosas vamos a poder responder como el Señor Jesús respondía. Vamos a ver ahora el mismo arresto del Señor Jesús, pero ahora lo vamos a ver según el Evangelio de Juan. Así es que quiero que vayamos a Juan 18 del 1 al 11. Es el mismo pasaje, pero quiero que noten otras cosas importantes. No vamos a ver a Mateo, ni vamos a ver a Marcos, sino a Juan. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado de la torre de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Este es el Getsemaní. Versículo 2, por favor. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. El Señor Jesús está en el huerto y está llegando Judas también. Versículo 3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús sabiendo, mire qué cosa más linda, hermanos. Eso no lo menciona ningún otro evangelio, pero quería tomarlo de este para que ustedes lo noten. Versículo 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, miren lo que hizo, no huyó, no se escondió, al contrario, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Este dato es importante, hermanos, porque el Señor Jesús salió al frente. Antes de que llegaran donde él estaba, lo primero que hizo es que se adelantó. Versículo 4 de nuevo. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Y Jesús les dijo, noten, hermanos, miren qué importante lo que él contestó. ¿Qué contestó, hermanos? Yo soy. Eso fue lo que contestó, yo soy. Y quiero que noten lo que sucedió cuando el Señor Jesús dijo, yo soy, pues si usted cuando lo leyó alguna vez no se había percatado. Y estaba con ellos Judas, el que le entregaba. Versículo 6. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra, y cayeron a tierra. Hermanos, es exactamente el mismo yo soy que Dios le dijo a Moisés cuando estaba en la zarza, cuando le dijo, ¿y cuál es tu nombre? Y él le dijo, yo soy el que soy. Exactamente lo mismo, porque hermanos, el Señor Jesús es el yo soy también, Él es el yo soy. Y cuando el Señor Jesús dijo, yo soy,
¿Se imaginan el poder de escuchar el nombre, yo soy? Que la gente retrocedió y cayó a tierra, dice. Miren qué cosa más linda. Entonces el Señor Jesús se adelanta y se adelantó con un buen propósito. Lo vamos a ver ahora en los versículos siguientes. Versículo 7. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Me imagino que estaban terminando de levantar. Miren qué cosa más increíble. Hermanos, los soldados fueron a prender al Señor Jesús y cuando el Señor Jesús dijo, yo soy, todos se cayeron, se fueron hacia atrás y no entendieron, hermanos, ni con el milagro que le pegó la oreja a Malco, al sirviente del sumo sacerdote. Tenían que haber visto, hermanos, ese milagro. Pero como el pastor dijo hace pocos días, en día miércoles, dijo, cuando el hombre no quiere ver, no va a ver, por más milagros que tenga enfrente. Están viendo, se están dando cuenta que cuando Jesús habla y dice, yo soy, y todos se caen, tenían que entender por qué nos caímos todos. Eso fue un milagro. Que le pegó la oreja al sirviente del sumo sacerdote, eso fue otro milagro, y ni así creyeron. Así es que en el versículo 7 dice, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Hermanos, ¿por qué se adelantó el Señor Jesús? Para cuidar a sus ovejas, para cuidar a sus discípulos, para eso se adelantó. Miren qué lindo que no tuvo temor, qué lindo que no se retrocedió, qué lindo que no se escondió, no, al contrario, asumió la responsabilidad, sabía que a él lo venían a buscar, entonces él se adelantó y aquí les dice, pues yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Versículo 9. Mire para qué dijo eso, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. O sea que no permitió que se equivocaran, no permitió que se confundieran, no permitió que arrestaran a Pedro, no permitió que arrestaran a Juan, a ninguno de sus discípulos, porque a los que me diste, a ninguno yo lo perdí. Versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. Y mire lo que le dijo en este evangelio. La copa que el Padre me ha dado a beber, ¿no la he de beber? ¿De qué copa cree usted que están hablando? Aquí ya pasó el Getsemaní. Así es que aquí, hermanos, tiene que ser la copa del Gólgota. Y el Señor le está diciendo, Pedro, tranquilo, ¿acaso que la copa que el Padre me ha dado a beber no la he de beber? O sea, como me dijo, yo sí la quiero beber, Pedro, yo voy a llegar a la cruz. Ya se los había dicho varias ocasiones antes y ahora se lo vuelve a repetir. Por eso le dice, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado a beber, no la he de beber. Como dice, sí la quiero beber. Por eso notan ustedes que eran dos copas diferentes, la copa del Getsemaní y la copa del Gólgota. El Señor no estaba rehusando la copa del Gólgota, estaba rehusando la del Getsemaní, porque si Él moría en Getsemaní no nos hubiera podido salvar a nosotros. Por eso estaba rehusando esa copa, pero la del Gólgota, esa la quería, por eso llegó con gozo a la cruz, por eso dijo, consumado es. Los pude salvar, gracias por darme ese privilegio. Segunda cosa, hermanos, ¿cómo manejó el Señor Jesús la negación de Pedro? Ay, hermanos, no sé si nosotros podríamos manejar, de qué manera nosotros podríamos manejar, hermanos, una negación como la que pasó con Pedro. ¿Se recuerdan que cuando el Señor Jesús estaba en la cena, la última cena, y están hablando y le dice el Señor a Pedro, Pedro, ¿me vas a negar? Y Pedro le dice, no, Señor, yo no te voy a negar. Y le dijo, Pedro, el gallo va a cantar. Tú me negarás 3 veces y el gallo va a cantar 2 veces. Y Pedro le vuelve a insistir, no, Señor, yo no te dejaré. Si es preciso, yo voy a dar mi vida por ti. Bueno, versículo 22, hermanos. Perdón, capítulo Lucas 22, 54. Dice, ya tomaron preso al Señor Jesús. Así es que dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro les seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Versículo 56. Pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Aquí está la primera vez que lo negó. Versículo 58. Un poco después,
Viniéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Segunda vez que lo negó. Versículo 59. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Hermanos, esta fue la tercera vez que Pedro negó al Señor Jesús. Les puse el Evangelio de Lucas, que en este caso es un poquito más descriptivo porque los demás evangelistas no mencionan qué fue lo que sucedió aquí. Versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Quiero que noten en el versículo 61, hermanos, cómo nosotros, si alguien nos traicionaría, como Pedro está traicionando al Señor después de que se le dijo, le repitió, me vas a traicionar, y Pedro estaba súper, hiper, mega segurísimo, hermanos, que él no lo iba a hacer así. Pero estaba seguro, y hermanos, yo creo que Pedro no estaba mintiendo cuando le dijo al Señor, Señor, soy capaz de dar mi vida. No, no estaba mintiendo. Hermanos, en su corazón estaba el deseo, como nosotros muchas veces que hemos dicho al Señor en el altar el día domingo, Señor, te voy a servir, Señor, a partir de hoy me aparto para ti, a partir de hoy me consagro para ti, Señor, voy a dedicar más tiempo para leer tu palabra, voy a dedicar más tiempo para orar, voy a dejar de ver televisión, voy a dejar de ver las redes sociales, voy a dejar de hacer todas esas cosas que a ti no te agradan. Y hermano, le hacemos un voto al Señor. Yo por eso me identifico con Pedro, porque yo muchas veces he hecho esa clase de votos al Señor. Y cuando uno sale como que se le olvidó el compromiso, el voto que uno le hizo a Dios. Y en este caso, Pedro, hermanos, 3 veces lo negó. Y el Señor Jesús, quiero que noten en el versículo 61, cómo hubiéramos manejado nosotros esta emoción. Yo no sé si alguna esposa hubiera dicho, te lo dije, ¿verdad? Porque es bien común que a uno le digan, te lo dije. Pero el Señor Jesús no se le quedó viendo a Pedro de esa manera. Versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra. Yo no creo, hermanos, que la mirada del Señor Jesús haya sido esa clase de mirada inquisitiva, esa clase de mirada acusativa, donde le está diciendo, viste que te lo dije, sos un necio, te dije que me ibas a negar y no me quisiste hacer caso. No, se le debe haber visto con ojos de misericordia y eso tocó el corazón de Pedro, porque entonces dice, Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. No una vez, hermanos, 3 veces. Esto que les voy a mencionar no está en la Biblia, pero está en la historia, en la tradición oral judía. Dice la tradición oral judía, hermanos, que después de esto que sucedió, cada vez que Pedro oía el canto de un gallo, Pedro se tiraba al piso a llorar y a recordar cómo había traicionado a su Señor. Y si nosotros pudiéramos pensar las veces que nosotros le hemos fallado al Señor y cómo lo hemos traicionado también, ojalá pudiéramos tener ese mismo sentimiento que tuvo Pedro. Cada vez que Pedro escuchaba cantar un gallo, lo único que podía hacer era tirarse al piso y decir, Señor, perdón, ¿cómo te pude fallar? Y tú sigues siendo tan bueno conmigo, y tú sigues siendo tan amoroso. Yo por eso me imagino que los ojos del Señor no eran ojos de odio, ojos de enojo, ojos de te lo dije, no, eran ojos de amor, eran ojos de compasión, eran ojos de saber que Pedro también estaba hecho el mismo polvo que estamos hechos todos, hermanos, de este polvo corrupto, y sabía que Pedro le iba a fallar. Y cuando vio sus ojos, habría querido hablarle y decirle, Pedro, igual te perdono, pero no se podían hablar porque había distancia, así es que con los ojos le pudo haber hablado, pero le pudo haber enviado un mensaje de amor, un mensaje de misericordia, que es el mismo mensaje que el Señor nos sigue mandando el día de hoy cuando nosotros le fallamos una y otra vez, cuando nos vamos detrás del pecado, cuando no decimos que somos cristianos delante de algunas ciertas personas porque nos da vergüenza. Hermanos, muchas veces nosotros también hemos negado al Señor Jesús con nuestros actos, los hemos negado con nuestras palabras, y tal vez alguien está haciendo un chiste grosero, vulgar y obsceno en contra del Señor Jesús, y uno no tiene ni el valor para decir, mire, eso está ofendiendo a mi Señor, con permiso, me voy a levantar, me voy a poner en pie. Y el Señor sigue perdonándonos una y otra vez, para que veamos cómo el Señor Jesús podía manejar esa clase de emoción, hermanos. Que el Señor nos ayude a nosotros, después de haber recibido la clase de perdón que el Señor Jesús nos da,
que nosotros también podamos dar esa misma clase de perdón a todas las personas que nos ofenden. Número 3, hermanos. El Señor Jesús es escarnecido y es azotado. Quiero que leamos, por favor, Lucas 22, 63, 65. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Miren, hermanos, al Señor Jesús lo están custodiando, pero no solo lo están cuidando, hermanos, están burlando de él. Dice que se burlaban de él y le golpeaban. Ya, hermanos, él ya había empezado su sufrimiento desde hacía bastante tiempo antes. Pero aquí se están burlando de él, lo están golpeando. Versículo 64, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Como dice, si eres el Hijo de Dios, y lo golpeaban. Y ahora dinos quién te golpeó. Y el Señor Jesús en este pasaje no contesta una sola palabra. Por eso es que precisamente se recuerdan que en Isaías habla del Señor Jesús como el cordero que dice que fue llevado al matadero, pero que no abrió su boca ni para gritar, ni para acusar, ni para calumniar, ni para defenderse, hermano. Se quedó callado todo el tiempo, porque aquí le decía muchas cosas injuriándole y el Señor soportando todo eso. Y hermano, soportando todo eso por nosotros. Por eso para nosotros la salvación es gratuita, hermanos, pero al Señor Jesús le costó su vida. El Señor Jesús no sufrió hasta cuando lo clavaron en la cruz. No, él empezó a sufrir desde antes. El pastor Carlos nos ha explicado que cada vez que él oraba por una persona enferma, él llevaba la enfermedad de la persona. Cada vez que él oraba por un endemoniado, no es que él llevara el demonio, porque no vamos a decir eso, pero ese dolor y ese pesar el Señor lo estaba recibiendo sobre sí mismo. Así es que el Señor ya venía sufriendo desde antes, hermanos. Por eso era que en el Getsemaní su cuerpo ya no colaboraba, su cuerpo ya no resistía, su cuerpo ya no soportaba el dolor y el sufrimiento que estaba recibiendo en su cuerpo. Por eso era su cuerpo el que se estaba quedando en Getsemaní. Y miren qué lindo, hermanos, porque el Señor Jesús, en vez de estar pensando como a nosotros nos han enseñado comúnmente, que Él se estaba echando para atrás, al contrario, Él todavía orando para poder llegar a la cruz, diciéndole, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, ayúdame a llegar al Gólgota. Si es posible, ayúdame a llegar a la cruz. Hermanos, todavía estaba pidiendo toda esta clase de dolor, de sufrimiento, de vergüenza. Todavía estaba pidiendo todo eso para podernos salvar a nosotros, para salvarlo a usted, para salvarme a mí. Así es que, hermanos, nuestra salvación deberíamos de cuidarla de tal manera que nosotros deberíamos estar postrados, entregados al Señor, rendidos a una vida santa, una vida apartada para el Señor, como una muestra de gratitud por todo lo que el Señor ha hecho y está haciendo todavía por nosotros. Pero nosotros cuando estamos pasando por alguna situación adversa, todavía nos enojamos contra el Señor, todavía murmuramos, todavía lo criticamos, todavía pensamos que Dios no nos ama, cuando Dios es en todo sentido bueno, hermanos, y Él es bueno en gran manera. Así es que ven, hermanos, cómo reaccionó aquí. Cerrada su boca, estaba sufriendo, le están golpeando, le está doliendo, se están burlando de él y no está contestando absolutamente nada. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos, cuando estemos en una situación así, que podamos cerrar nuestra boca también. Ahora vemos, hermanos, al Señor Jesús ante el concilio. En Lucas 22, 66, 71 dice, cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Aquí, hermanos, está hablando con gente religiosa. Aquí está hablando con sacerdotes. Los otros eran soldados, los otros eran gentiles. A ellos no les contestó. Pero aquí en el versículo 67 dice, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y él les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Versículo 70. Dijeron todos, ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. 71. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos le hemos oído de su boca. Y con eso lo acusaron, hermanos. Pero él no estaba diciendo nada que no fuera cierto. Pero ven, a ellos sí les contestó, hermanos, a ellos les contestó
porque ellos eran el pueblo religioso. Estos eran los sacerdotes, eran los conocedores de la ley. A ellos les dio testimonio, hermanos, y les dio testimonio por amor, diciéndoles, ustedes dicen que lo soy, y ahora me van a ver, de aquí en adelante me van a ver sentado a la diestra del poder de Dios. Pero igualmente, hermanos, decidieron los fariseos, por envidia, decidieron matarle, decidieron crucificarle. Jesús ante Pilato. Estamos en Lucas 23 del 1 al 5. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César. Hermanos, esta es una gran mentira. Él nunca prohibió dar el tributo al César. De hecho, cuando lo quisieron poner en ese aprieto, el Señor Jesús pidió una moneda y dijo, ¿de quién es esta figura? Del César. Entonces dijo, pues da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero nunca dijo que no podían darle tributo al César. Esa es una gran mentira. Así es que dicen el 2 de nuevo, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. No, sí es cierto, hermano. Y miren, hermanos, por favor que se les quede esto. Él sí dijo que era el Cristo, pero nunca dijo que no le dieran tributo al César. Pero quiero que noten, hermanos, ¿saben cuál es la peor mentira? La peor mentira es la que va acompañada con un poquito de verdad. Porque si todo fuera mentira, uno sabe que es mentira. Y uno no se tragaría el cuento porque uno sabe que es mentira. Pero la mentira que va acompañada con un poquito de verdad, y eso nos confunde. Y hermanos, él sí dijo que él era el Cristo, pero nunca dijo que no podían dar el tributo. Entonces, ven, mezclaron esa parte de verdad, donde él dijo que él era el Cristo, pero la mezclaron con la mentira de que no debían darle tributo al César. Versículo 3. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole, él dijo, tú lo dices. Le dijo exactamente lo mismo que le había dicho a los sacerdotes. Versículo 4. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hay en este hombre. Versículo 5. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Hermanos, Pilato no encontró absolutamente nada. Pilato le está haciendo preguntas y lo único que le contestó es, tú lo dices. Y eso es todo lo que dijo. Y Pilato dijo, no hay ningún delito en él. Vemos ahora al Señor Jesús ante Herodes, hermanos. Estamos en Lucas 26, del 6 al 12. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Versículo 8. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, pero no deseaba verle por otra cosa, hermano, sino, dice, porque deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Hermanos, hay mucha gente que del Señor Jesús no está buscando su santidad, del Señor Jesús no está buscando su mansedumbre, no está buscando su humildad. No, del Señor Jesús lo único que quiere ver son señales. Hay gente que llega a la iglesia solo esperando recibir algo a cambio y no se le ocurre que le puede dar alabanza, que le puede dar gratitud al Señor. No se le ocurre, solo está esperando algo y esperando algo. Hermanos, por cierto que el Señor siempre nos bendice, por cierto que sí, hermanos, Dios siempre nos bendice, Dios es bueno y es bueno en gran manera, pero no tenemos que buscar al Señor siempre esperando recibir algo a cambio, hermanos, porque ese sería un amor interesado, realmente no sería un verdadero amor, si estamos siempre esperando que el Señor nos bendiga, que el Señor me dé, que el Señor me haga. No, hermanos, en este caso ese era el caso de Herodes, por eso el Señor no hizo absolutamente nada. Versículo 9. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Ven que a Herodes no le respondió nada. Versículo 10. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con su soldado le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Ustedes ven, él quería ver hacer un milagro, alguna señal, él le preguntaba y quería que le contestara. Pero cuando no tuvo respuesta el Señor Jesús, entonces él también lo menospreció y le escarneció y le vistió con una ropa espléndida, pero eso de manera sarcástica, hermanos, diciendo, bueno, aquí está Jesús, el rey de los judíos. Versículo 12. Y se hicieron amigos Pilatos y Herodes aquel día porque antes estaban enemistados entre sí. Así es que esto para lo único que sirvió es para que ellos volvieran a recuperar su amistad. Ahora, hermanos,
Este es un pasaje bien importante y quiero que noten esta actitud en el Señor Jesús. Miren cómo maneja el Señor esta clase de emoción. Este es el inciso 7, hermanos, y es Jesús, deja que lo ayude Simón de Cirene. Este es el pasaje cuando ya el Señor va dirigiéndose hacia el monte, al Gólgota, hermanos, y tropieza y cae. Entonces viene un centurión y llama a un tal Simón que está pasando por ahí para que le ayude con la cruz. Y les voy a dar una explicación que la doctora Esparza nos dio hace unos, no sé, unos 20, 24 años tal vez, cuando vino a la iglesia por primera vez, con relación precisamente a este pasaje. Leámoslo, por favor, y luego les cuento lo que ella nos enseñó. Dice, y llevándole tomaron a Simón de Cirene, Cirene era un lugar, a Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Miren al Señor Jesús, hermanos, le están dando una ayuda y logró tomar aire, hermanos, para poder dar una explicación en el versículo 28. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Eso lo acaba de explicar el pastor Carlos en uno de los podcasts, por si ustedes no los están escuchando, los invito a que los puedan oír. Y explicaba, hermanos, que esto ya sucedió. Esto no es algo que vaya a suceder, esto ya sucedió cuando destruyeron el templo, hermanos. Cuando destruyeron el templo, dice que las mujeres que estaban embarazadas las alancearon por el vientre, hermanos, para matar a la mamá y también al bebé. Mataron a los bebés también. Por eso es que el Señor Jesús ahí dice, versículo 28, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque eso sucedió años después de la muerte del Señor Jesucristo, años después sucedió esto, hermanos, con el templo. Versículo 29, porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Ahora, esta es la parte que la doctora Esparza nos explicó hace mucho tiempo cuando vino. Hermanos, dice ella, ¿cuál hubiera sido nuestra actitud si nosotros hubiéramos estado en el lugar del Señor Jesús? Y ya estamos a punto de llegar nosotros al lugar de nuestra crucifixión. Ya nos costó llegar, ya pasamos toda la noche en vela, me estuvieron golpeando, se estuvieron burlando, me llevaron de Pilatos a Herodes, de vuelta a Pilatos, y todo el día, hermano, ya, esto ya está por finalizar, ya faltan horas, faltan para que el Señor Jesús sea crucificado. De aquí para donde estaba, ya estaban a poquitos pasos. Y la doctora nos hacía esta pregunta y nos dicen, si ustedes hubieran hecho un trabajo de universidad o digamos hubieran escrito un libro y ustedes ya están terminando ya lo último, hermanos, cansadísimos, tienen meses de estar transcribiendo su trabajo en la universidad o están transcribiendo su libro, ustedes lo tienen todo a mano, ya están por finalizar, pero están tan cansados, ya se duermen y se quedan dormidos. Y me recuerdo bien que ella nos hizo la pregunta, y resulta que viene alguien y nos ayuda a escribir las últimas 3 líneas que nos faltaban. Ve en el manuscrito y ve lo que llevamos en la computadora y dice, ya falta poquito. Y nos termina de escribir, hermanos, las últimas 3 líneas. Y ella nos hacía la pregunta, cuando nosotros despertamos de ese sueño, de ese cansancio, la verdad, ¿cómo recibimos la noticia de que alguien nos ayudó a transcribir las últimas 3 líneas para completar el libro? Lo recibimos con gozo y con gratitud y, ay, muchísimas gracias por haberme ayudado. O, ay, tengo que compartir la gloria con esta persona. Pude haberme quedado con toda la gloria si completo el libro o completo el trabajo, pero resulta que no fui yo solito, sino que alguien me ayudó, aunque sea con las últimas lineecitas, pues. Y entonces ella nos dijo, si somos honestos, lo recibiríamos de esa manera, con disgusto, con desagrado, porque alguien nos ayudó ya en el último, porque nosotros hubiéramos querido por orgullo decir, no, yo completé toda la buena obra. Y aquí nos decía la doctora Esparza, miren la humildad del Señor Jesús.
que permitió que un hombre pecador le llevara su cruz, un hombre por el cual también él iba a dar su vida, porque no era un hombre que estuviera limpio, no era un hombre que no hubiera ofendido, no era un hombre que no fuera pecador, también era un pecador. Y en su humildad, el Señor Jesús permitió que un hombre pecador, un ser finito, carnal, terrenal, como lo somos todos, le ayudara en los últimos momentos a llevar su cruz hasta el lugar de la crucifixión. Así es que la doctora, cuando nos dio esta enseñanza, nos hablaba de la humildad del Señor Jesucristo. Y hermanos, ese es el secreto para que nosotros podamos manejar nuestras emociones, es precisamente la humildad. La humildad, hermanos, ese es el secreto. Eso lo vamos a terminar de ver más adelante. Miren, hermanos, número 8. El Señor Jesús perdona a todos y todavía salva a un malhechor. Hermanos, está en la cruz y el Señor todavía está pensando en salvar a las personas. Por favor, acompáñenme a Lucas 23, 32, 43. Dice, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Versículo 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, esto es algo semejante con el pasaje que les mencioné cuando le dice a Judas, amigo. Amigo es todo aquel que contribuye a que se cumpla la voluntad de Dios en mi vida. Ese es mi amigo, porque está contribuyendo a que la voluntad de Dios se haga en mi vida. En este caso le digo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pues sí, hermanos. Esta gente no sabía que lo que estaba haciendo era también cumplir con la voluntad de Dios para la vida del Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesús lo que pide es perdón. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ustedes saben quién fue el primer mártir, hermanos, de la iglesia primitiva. Fue Esteban. Él fue el primer mártir, hermano. Él era diácono. De hecho, el pastor Carlos lo acaba de mencionar hace como unos 3 miércoles, más o menos. Y hermanos, si ustedes recuerdan, a Esteban lo están apedreando después de que empezó a recitar la Biblia, de Éxodo, y se vino por todos los profetas, hermano, y lo están apedreando, hermano. Yo no sé si ustedes recuerdan qué fue lo que hizo Esteban. Cayó de rodillas, y lo que dijo fue, puesto sus ojos en el cielo, y dice que vio al Señor Jesús puesto en pie, hermanos. Y ahí le dice exactamente lo mismo que dijo el Señor Jesús. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hermanos, cuando la gente nos está atacando, la gente cree que nos está destruyendo, hermanos. Pero cuando nos están atacando, lo único que están haciendo es que nos están ayudando, hermanos, a caer de rodillas ante los pies del Señor Jesucristo. Por eso la gente no sabe lo que está haciendo, si lo tomamos de la manera apropiada. Si de nosotros salen improperios, salen maldiciones, salen injurias, salen calumnias, entonces nosotros no estamos actuando de la manera correcta. Pero si en vez de cuando la gente nos está atacando, nosotros caemos de rodillas a los pies del Señor Jesucristo, entonces en verdad nosotros vamos a poder decir, y no saben lo que están haciendo. Según ellos nos están destruyendo, y por el contrario, nosotros estamos cayendo a los pies de Cristo, que es el lugar correcto para venir y postrarnos. Por eso en el versículo 34, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, aún a los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Versículo 39. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, el Señor está sufriendo la cruz y todavía está salvando. El Señor está sufriendo los clavos en sus manos, en sus pies, la corona de espina en su cabeza, la lanza en el costado, el látigo en su espalda. Y hermanos, Él todavía está pensando en salvarlo. Porque eso es lo que dice la palabra del Señor con relación al Señor Jesús.
que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Ese es el deseo del corazón del Señor, hermanos, que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados para que Él nos pueda salvar. Y ven, hermanos, miren esta actitud, esta emoción. Está ahí, como les dije, no se está quejando, no está murmurando. No, hermanos, todavía está salvando gente, está perdonando a los que le están causando dolor, que se están burlando, que lo están blasfemando, todavía los perdona. Y a este último malhechor lo está salvando. Hermanos, que el Señor nos dé esa misma clase de actitud para que nosotros podamos manejar las emociones. Y esta ya es la última, hermanos. El Señor Jesús dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 44, 49. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos, noten esto, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Hermanos, así fue como el Señor Jesús terminó sus días aquí en la tierra. Y cuando terminó, lo que hizo fue decirle, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ustedes saben que el alma del Señor Jesucristo descendió al infierno por 3 días y por 3 noches, porque el Señor Jesús pagó el precio completo por nuestra salvación, hermanos. No solamente en la cruz, no, cuando descendió al infierno por 3 días y 3 noches. ¿Por qué fue al infierno? Porque, hermanos, ese era el lugar que a nosotros nos correspondía. Ese es el lugar que nos corresponde a nosotros por ser pecadores. Pero el Señor Jesús pagó todo el precio, no solo en la cruz del Calvario, sino también ocupando nuestro lugar en el infierno, hermanos. Por eso estuvo 3 días y 3 noches en ese lugar, para podernos dar eterna salvación, eterna redención. Así es que ven cómo el Señor Jesús termina, hermanos, que Dios nos ayude a nosotros terminar nuestra vida, pero manejando bien nuestras emociones. Manejando bien nuestras emociones en casa, en el trabajo, a cualquier lugar a donde nosotros vayamos, que podamos manejar las emociones de la manera, hermanos, como el Señor Jesús las manejó, que no se turbó, que no perdió la paz, que no se trastornó, que no perdió el control cuando estaba bajo presión, no contestó mal, no contestó lo correcto, pero en el tono inapropiado. No, hermano, el Señor en todo momento fue sereno para responder. Siempre que contestaba es porque estaba dando una lección, estaba dando una enseñanza. Cuando contestaba, contestaba con amor, contestaba con misericordia. Cuando vio a Pedro, lo vio con esos ojos de amor, con esos ojos de te perdono, no necesito que me tengas que venir a pedir perdón, yo ya te perdoné, yo sabía que iba a pasar esto. Hermanos, que el Señor nos ayude a tener esa clase de actitud para poder controlar las emociones. Pero ahora vamos a entender cuál es el secreto y por qué a nosotros nos cuesta manejar las emociones. Solo voy a hacer acopio de la lección número 3, hermanos, que fue la de la imagen de Nabucodonosor. Hermanos, el problema más grande, como se los dije en esa ocasión y se los estoy repitiendo ahora, hermanos, el problema más grande es que todos tenemos una imagen. En algunos la imagen es muy grande, en otros la imagen es más pequeña, pero todos tenemos una imagen. Y el problema, y lo recuerdan porque después de que tuve el gusto y el privilegio de compartirles esta enseñanza, la pastora Susi lo predicó el día domingo. Y ahí decía, el problema es que como todos tenemos una imagen y todos estamos esperando que los demás adoren mi imagen. Ustedes quieren que yo les adore la imagen a ustedes y yo quiero que ustedes adoren mi imagen. Y como ustedes no me adoran y yo no los adoro, y entonces empezamos en los pleitos. No le doy la razón y entonces me enojo. No me dan la razón, entonces yo me enojo porque no me están dando la razón, porque yo tengo la razón. ¿Se recuerdan cuando hablamos de los reinos de la carne? Es precisamente eso. Yo mando, yo puedo, yo soy el único, nadie sabe como yo, y eso es porque tenemos una imagen. Hermanos, tenemos que dejar que el Señor Jesús destruya esa imagen cuando mande una roca hacia los pies y que destruya esa imagen. Porque el problema para nosotros con nuestras emociones es porque tenemos una imagen y estamos cuidando nuestra imagen, estamos protegiendo nuestra imagen, estamos deseando que todos adoren nuestra imagen y por eso es que tenemos problemas con las emociones. ¿Por qué tenemos enojos descontrolados? ¿Por qué tenemos depresiones? ¿Por qué tenemos tristezas? ¿Por qué? Porque no me están adorando, porque no me están dando lo que yo creo que yo merezco.
Ese es el gran problema. Así es que, hermanos, si nosotros logramos destruir esa imagen con la ayuda del Señor Jesucristo, vamos a poder manejar nuestras emociones. Se recuerdan que esta es la segunda enseñanza. También hablamos de la estatura de Lucifer, se recuerdan. Y hablamos y el pastor Carlos precisamente lo estuvo mencionando este domingo. Hablamos de Satanás, del diablo, de la serpiente antigua y del dragón. Bueno, ese es un enemigo que nosotros tenemos de manera externa, hermanos. Este es el enemigo que también viene y nos ataca. ¿Y cómo nos ataca? Pues la ocasión que estuvimos aquí, lo hablamos y lo mencionamos. Hermanos, está relacionado con la imagen. Hermanos, ¿por qué nos ataca Lucifer? Porque nosotros tenemos orgullo. Lucifer se corrompió por su orgullo, porque era un ser creado de parte del Señor, pero era un ser tan especial. La Biblia dice que él le ponía el sello a la perfección, o sea que todo lo que era perfecto y él le ponía el sello, porque él le ponía el sello a la perfección. Él era el que decía lo que es perfecto y lo que no es perfecto. Y a él, cuando algo era perfecto, entonces él le ponía un sello a la perfección. Él era un ser tan hermoso, hermanos, que se llenó de orgullo su corazón y terminó convirtiéndose en lo que ahora es Satanás, diablo, serpiente y dragón. Inicialmente no fue así. Él fue un querubín hermoso que Dios creó para la alabanza y la gloria de su nombre. Al diablo lo corrompió el orgullo y a nosotros nos corrompe el orgullo, porque tenemos una imagen que queremos que todos adoren, que se llama orgullo. Esa es la imagen que nos causa problemas a nosotros también. Y esta diapositiva no se las incluí en la presentación que les envié, se las voy a volver a repetir. Borren la anterior, por favor, y se quedan con esta. Quiero que noten algo importante. Esto ya lo mencionó el pastor Carlos el día domingo. Yo necesito que lo retomemos ahora. Quiero que lo vean, hermanos, porque esto es una confirmación de que debemos trabajar con nuestro orgullo. Este era el orden del campamento, hermanos. El pastor Carlos lo mencionó hace como unos 3 domingos. En el orden del campamento, aquí está el tabernáculo, hermanos, y ahí están los 7 muebles. Y entonces aquí está el este, está el sur, el norte y el oeste. Y el pastor explicó, hermanos, que las tribus estaban alrededor del campamento, alrededor del tabernáculo. En los 4 puntos cardinales habían, hermanos, tribus. Eran 12 tribus en total. Entonces tenían que haber 3 en cada lado. 3 por 4, 12. Se recuerdan que hay una tribu que se divide, que es la de Manasés y Efraín, pero hay una tribu que no aparece aquí, que es donde aparece, donde dice Moisés y Aarón, los coatitas, los meraritas y los gersonitas. Ellos eran levitas, hermanos. Ellos son los que están ministrando en cada área del campamento. Pero ahí aparecen las tribus. Ustedes ven en la parte este, que es donde está el león, está Zabulón, está Judá, está Isaacar. Del lado del hombre, donde está la insignia del hombre, está Gad, está Rubén, está Simeón. En el lado del águila está Aser, está Dan y está Neftalí. Y en el lado del buey está Benjamín, Efraín y Manasés. Y ahí es donde se encuentran. Estas tribus, hermanos, también tenían piedras preciosas. Y el sumo sacerdote en su pectoral, eso lo explicó el pastor Inmar también en una su prédica hace como un mes, explicó que el sumo sacerdote tenía 12 piedras, una piedrita por cada tribu. En las vestiduras que se le hicieron y se le dieron a Lucifer, él también tenía un pectoral, solo que él no tenía 12 piedras, él tenía 9 piedras. Y hay 3 piedras que a él le faltan, y yo les voy a mencionar de qué tribu son, para que ustedes sepan cómo es que se puede vencer al diablo, aunque estoy seguro que ustedes ya lo saben, pero se los voy a decir de otra manera. Ezequiel 28:13 habla de Lucifer en Edén. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, y ahí explica ahorita cómo eran sus vestiduras. De toda piedra preciosa era tu vestidura, dice. Yo se las numeré para que a ustedes les sea más fácil verlo. Esta diapositiva le hace falta en la presentación, yo se la voy a reenviar cuando terminemos. Dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Número 1 dice, de cornerina. Número 2, de topacio. Número 3, de jaspe. Número 4, crisólito. Número 5, berilo. Número 6, ónice. Número 7, zafiro. Número 8, carbunclo. Y número 9, esmeralda. Ve que tenía 9 piedras, porque luego lo que dice es y oro. Dice,
y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Hermanos, él tenía, en sus vestiduras, Lucifer tenía 9 piedras, y acabamos de decir que tienen que ser 12 en total, porque es una por cada tribu. ¿Saben ustedes qué piedra le faltaban, hermanos? Las piedras que a Lucifer le faltaban eran las del lado oriental, que son las piedras de Benjamín, las piedras de Efraín y la piedra de Manasés. Estas eran las 3 piedras que a Lucifer le faltaban. Por eso solo tenía 9, no tenía 12 como el sumo sacerdote. Miren qué lindo, hermanos, que el sumo sacerdote, y el Señor Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía los 12 nombres sobre su pecho, pero también tenía los 12 nombres sobre sus hombreras. Aquí habían 6 nombres y aquí habían otros 6 nombres, hermanos. Ahí estaban engastadas en unas piedras de ónice, si no estoy mal. Y habían 6 tribus aquí, 6 tribus aquí. Quiere decir que el sumo sacerdote nos carga. Eso que nos lleva en los hombros, hermanos, significa que el sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, nos carga. Cuando usted siente que solito y que ya no soporta y que no aguanta, es mentira, porque el Señor Jesús le está cargando. El Señor Jesús lo lleva sobre sus hombros, porque por eso tenía las 12 tribus. También las tenía en las sombreras. Pero qué cosa más linda, hermanos, que para el Señor no es una carga, porque el Señor también nos tiene cerca de su corazón, cerca de su pecho, porque nos ama. No es una carga, ay, qué fastidio tener que interceder por Eric, ay, qué fastidio tener que interceder y mencione su nombre. No, el Señor también llevaba las 12 tribus, hermanos, sobre su corazón, como un símbolo de su amor. Entonces, el sumo sacerdote sí tenía 12 piedras, pero Lucifer solo tenía 9 piedras. Y las piedras que les faltaban, hermanos, son las del lado oriental. Y ahí, hermanos, ¿qué podemos encontrar nosotros? Ven que aquí la insignia es un buey. Hermanos, esto nos habla a nosotros de la humildad. Hermanos, amados, la única manera, y usted ya lo sabe, la única manera de vencer al diablo es con humildad. Si usted se pone altivo, está en el lugar donde el diablo está y está peleando con las mismas armas que el diablo sabe manejar y el diablo lo va a vencer. Porque si usted es altivo, yo soy altivo, el diablo es más altivo que usted y yo juntos. Entonces él va a saber vencernos porque él sabe de altivez, él sabe de ser orgulloso, él lo sabe. Lo que sí no sabe Lucifer es de ser humilde. Por eso nosotros lo que tenemos que hacer es bajarnos, hermanos, a los pies de Cristo. Por eso le dije, si las situaciones nos traen de rodillas, démosle gloria al Señor porque nos está humillando. Hermanos, el camino a la exaltación es la humillación. No hay otra ruta. No busque otra ruta. Va a perder su tiempo. Si usted cree que el camino hacia arriba es la exaltación, está equivocado. Si usted quiere ser grande, hágase pequeño. Así dijo el Señor Jesús a sus discípulos. El que quiera ser grande, hágase sirviente de sus hermanos, hágase sirviente, hágase pequeño, sea humilde. Hermanos, es la humildad la que nos va a dar nosotros la victoria sobre nuestras emociones. Si usted tiene problemas con su enojo, es porque tiene orgullo. Tiene problemas con su depresión, es porque usted tiene orgullo. ¿Por qué? Porque yo no merezco lo que me está pasando, no merezco la situación que estoy viviendo, no merezco el matrimonio que estoy teniendo, no merezco, no merezco, no merezco. Eso es orgullo. Es que nosotros no es que merezcamos o no merezcamos, hermanos, por su misericordia es que estamos aquí, por su misericordia es que el Señor nos bendice. Así es que, hermanos, quiero con esta figura que noten que la manera como nosotros vamos a poder vencer a Lucifer es con humildad, es la única manera. Por eso el Señor Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Miren que la humildad está relacionada con el Señor Jesús. La relación, o digámoslo, está relacionada con Dios. Y la mansedumbre, y así es como se forma la cruz. La mansedumbre, hermanos, está relacionado con mi, les iba a poner hombre, pero no, le voy a poner con mi prójimo. La mansedumbre está relacionada con el prójimo, con el prójimo. Ven, la humildad es mi actitud para Dios y la mansedumbre es mi actitud para con mi prójimo. Y el Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Si nosotros somos mansos y humildes, dice, hallaremos descanso para nuestras almas. ¿Por qué nuestras almas no tienen descanso, hermanos? ¿Por qué nuestras almas viven enojadas, viven deprimidas, viven tristes? ¿Por qué no estamos manejando bien las emociones? Porque no somos mansos y humildes. Porque si fuéramos mansos y humildes, hallaríamos descanso para nuestras almas, pero no encontramos reposo para nuestras almas, además porque no estamos siendo mansos y humildes. Por eso esa es la manera como nosotros podemos encontrar la victoria en nuestras emociones. Ya vamos a finalizar, hermanos. Quiero que vean
la humildad del Señor Jesús. Esto está en Filipenses 2, del 5 al 11, con permiso. Quiero que noten esto importantísimo, hermanos. Esta es la humildad del Señor Jesús. Por eso es que el Señor Jesús podía manejar bien sus emociones. Sus emociones no dependían de las cosas externas, porque Él tiene algo que se llama humildad. Quiero que noten en Filipenses 2, del 5 al 11, dice, haya pues en vosotros este sentir. Mire lo que dice, haya pues en vosotros este sentir. La palabra sentir, hermanos, yo se las anoté entre corchetes. Significa, mire lo que significa, ejercitar la mente. Eso significa sentir, ejercitar la mente, ejercitar la cabeza, ejercitar los pensamientos. Por eso, hermanos, se recuerdan que en otras ocasiones, siempre hablando de este tema, les he dicho, hermanos, no es lo que nos pasa a nosotros, sino cómo percibimos, cómo pensamos, cómo razonamos lo que nos pasa. Si lo razonamos para bien o lo razonamos para mal. O es una tragedia, este es un desastre, esto no debió pasarme, o esta es una bendición, esta es una oportunidad para salir adelante. Depende cómo yo lo perciba en mi cabeza. Aquí dice Pablo, haya pues en vosotros este sentir, y la palabra sentir significa ejercitar la mente. Miren lo que dice, óigalo bien, tener un buen sentimiento. Es que, hermanos, los pensamientos son los que generan los sentimientos. Eso lo vimos en las lecciones pasadas. Los pensamientos generan los sentimientos. Usted quiere tener un buen sentimiento, debe tener un buen pensamiento. Si usted tiene malos pensamientos, no puede tener buenas emociones. Las emociones las generan nuestros pensamientos. Y si nosotros pensamos que las cosas son horrorosas, que las cosas son trágicas, bueno, esa es la emoción que vamos a tener, horrorosa y trágica. Pero si nosotros, por el contrario, pensamos todas las cosas ayudan para bien, esto debe tener algún buen propósito en las manos del Señor. Como aprendimos, todo viene de la mano de Dios, todo tiene un buen propósito. Así lo quiso el Señor. Bendito sea su santo nombre. Y si nosotros logramos cambiar nuestra mente, entonces vamos a cambiar nuestras emociones. Por eso la palabra sentir significa ejercitar la mente, tener un buen sentimiento. Y miren lo que dice, reinar sobre las emociones. Ya no solo es tener un buen sentimiento, sino ahora reinar sobre las emociones. Se lo leo en la versión Reina Valera 60. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, y miren, estas son 7 cosas que el Señor Jesús en su humildad hace. Esos son 7 cosas porque es humildad perfecta. Número 1, el cual, siendo en forma de Dios, número 1, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él lo dijo, no, pero si yo soy Dios, ¿qué les pasa? ¿Cómo voy a bajar yo a la tierra? Yo soy Dios. No, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Número 2, sino que se despojó a sí mismo. No solo no se aferró, no, yo soy Dios, yo no voy a dejar mi lugar, ¿qué le pasa? Usted no sabe quién soy yo, usted no sabe cuál es mi apellido, no sabe cuál es mi profesión, no sabe cuál es mi trabajo, no sabe qué es lo que yo hago. No, hermanos, eso no lo sabe la gente y no le importa. Pero cuando nosotros pensamos esas cosas, porque nos estamos aferrando a lo que nosotros, entre comillas, somos. Y hermanos, si algo somos es por la misericordia de Dios. Si algo tenemos es porque Dios ha sido bueno. Pero hermano, yo soy inteligente. Sí, hermano, usted es inteligente porque Dios es el que le da la capacidad. Dios es el que le da la habilidad. Porque sin Cristo no somos nada. Sin Cristo no tenemos nada. Sin Cristo no podemos hacer nada. Fuera de Él no podemos hacer absolutamente nada. Así es que número 2 dice, sino que se despojó a sí mismo. La palabra despojó, se las anoté aquí, significa se vació de su deidad. O sea que Él dejó todo su poder, dejó toda su gloria. No solo no se aferró el ser igual a Dios, sino que también se vació, hermanos. Cuando nosotros pensamos en despojarse, uno piensa en ropa y sí tiene que ver con ropa, pero realmente la palabra despojarse es vaciarse. Se vació de su poder, de su deidad. Número 3 dice, tomando forma de siervo. Miren la humildad del Señor Jesucristo. Número 1, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Número 2, sino que se despojó a sí mismo. Número 3, tomando forma de siervo. ¿Sabe qué significa la palabra siervo? Sirviente. ¿Se recuerdan que el Señor Jesús en todo tiempo dijo, yo no vine para ser servido, yo vine para servir, yo vine para servir, yo vine para servir, yo vine para cumplir con la voluntad de mi Padre? Hermanos, esa es la actitud que deberíamos de tener todos, la actitud de sirviente. ¿Qué es un sirviente? El que siempre está listo, el que siempre está presto, hermanos, para servir, para actuar, para ayudar, para ofrecerse en cualquier cosa que se necesite. Eso es tener la actitud de siervo. Así es que el número 3, el Señor Jesús dice, tomando forma de siervo,
Le borro para que no se confunda. Número 4. Se hizo semejante a los hombres. ¿Sabe qué significa eso de que se hizo semejante a los hombres? Con todas sus limitaciones. Los seres humanos somos limitados, hermano. El Señor Jesús es omnipresente y Él puede estar en cualquier lugar. Pero cuando estuvo en esta tierra, en un cuerpo físico como el nuestro, si estaba en Galilea, no podía estar en Galilea y en Jerusalén. Solo podía estar en un lugar a la vez, con todas sus limitaciones. Número 5, hermanos. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. O sea, encima, hermano, de que se hizo un sirviente, encima de que se hizo una persona limitada, todavía se rebajó más. Porque dice, se humilló a sí mismo. Número 6, haciéndose obediente hasta la muerte. No, hermanos, a él no lo mataron. Él claramente dijo, el Señor Jesús dijo, a mí no me mataron, a mí no me matan, dijo. Yo soy el que pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. El Señor puso su vida, hermanos, a él no lo mataron. A él no porque, ups, lo atraparon, no se pudo escapar esta ocasión. Qué pena, qué lástima que no salió corriendo antes. No, usted sabe que fue el primero en salir. ¿A quién buscan? Al Señor Jesús no lo mataron. Él fue el que puso su vida y la puso por nosotros. Así es que en el 6 dice, haciéndose obediente hasta la muerte. Y número 7, es la humildad perfecta y muerte de cruz. Ustedes saben lo que dice Gálatas 3:13, hermanos. Maldito todo el que colgare de un madero. Hermanos, no solo estuvo dispuesto a morir, sino que a morir como el peor, como el más vil pecador. Y muriendo en un madero dice que se hizo maldito por nosotros. Él se hizo maldición por nosotros. Así dice la escritura en Gálatas 3:13. Así es que quiero que noten lo que dice en el versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios, de Dios Padre. Hermanos, esta es la humildad del Señor Jesucristo. Ustedes pueden repasarlo de nuevo y ver 7 grados de humildad, 7 grados porque es la humildad perfecta. El Señor Jesús se humilló hasta lo más bajo. No ha habido persona que se haya humillado como se humilló el Señor Jesús. Si usted y yo ocupamos el lugar bajo, hermanos, ese es el lugar que a nosotros nos corresponde, pero nosotros no somos Dios, nosotros no teníamos ninguna gloria, no tenemos ninguna deidad. Pero el Señor, teniendo todo eso, voluntariamente lo dejó para venir y hacerse como uno de nosotros en esta tierra. Así es que, hermanos, si queremos manejar nuestras emociones, es necesario que nosotros tengamos la humildad del Señor Jesucristo. Y esto es lo que el Señor nos pide a nosotros, hermanos. ¿Cómo podemos imitar la humildad del Señor Jesús? Estábamos leyendo en el anterior Filipenses 2 del 5 al 11. Ahora vamos a leer Filipenses 2 del 1 al 4. Son los 4 versículos anteriores al pasaje que estábamos leyendo. En Filipenses 2, esto es lo que el Señor nos pide a nosotros, hermanos, y esto es con lo que vamos a terminar y vamos a terminar orando. Vea lo que dice Pablo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Número 1. El Señor se humilló de 7 formas, hermanos. Y a nosotros el Señor nos pide 5 formas, no 7, sino 5 formas. Y 5 es el número de la gracia. Y Él es el que nos da la gracia para podernos humillar. Número 1, mire cómo dice Pablo. Sintiendo lo mismo. La palabra sintiendo es la misma palabra sintiendo del pasaje anterior. Ejercitar la mente, tener un buen sentimiento, reinar sobre las emociones. Pablo dice, complete mi gozo sintiendo lo mismo. O sea, tenemos que cambiar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento. Número 2, mire lo que dice. Primero cambiamos nuestra mente. ¿Y cómo la vamos a cambiar? Metiendo estas cosas que nos dice aquí Pablo, que sería la 2, la 3 y la 4. ¿Qué dice en la número 2? Nada hagáis por contienda. ¿Se le quedó? Nada hagáis por contienda. Y la palabra contienda es enojo. Hermanos, dice que no hagamos nada por enojo. Si hoy usted está irritado con sus hijos y le quiere llamar la atención, pero si está enojado, no les diga nada, porque usted está enojado, va a ofender, va a decir algo inapropiado, los va a herir. Está disgustado con su cónyuge, no le diga nada, porque está enojado, está enojada. No, espere que el enojo haya descendido a los niveles normales para poder tener una conversación. Pero mire, pues este es el mandamiento que nos da. Número 1 dice, renueve su mente, renueve su mente. Entonces tenemos que renovar nuestra mente con la lectura de la Biblia.
Así es como renovamos nuestra mente, hermano. Número 2, nada hagáis por contienda, nada hagamos por enojo, que no sea con enojo, hermanos. O sea, nosotros hacemos las cosas porque el enojo es una energía, pero al contrario, esperemos que la energía haya llegado al lugar correcto, hermano. Número 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, dice en el número 3, ¿sí? O por vanagloria. ¿Y la vanagloria qué significa? Gloria terrenal. Hermanos, no hagamos nada ni por enojo ni por gloria, por vanagloria, por gloria terrenal. Ah, pero es que esto me va a exaltar mi nombre. Eso no importa, hermanos. Eso no se lo va a poder llevar a la eternidad. Al contrario, le resta, porque eso es orgullo. Eso que está pensando está movido por el orgullo. Entonces, mejor no lo haga. Si va a hacer algo lindo, pero para quedarse con la gloria, para que le aplaudan, entonces mejor no lo haga, hermano. No le va a servir en la eternidad. La Biblia dice que si hacemos algo para recibir las gracias aquí en la tierra, ya recibimos nuestra recompensa, pero en el cielo no nos van a dar las gracias, porque las gracias ya nos las dieron aquí en la tierra. Así es que número 1, de nuevo número 1 dice, renovemos nuestra mente sintiendo lo mismo. Número 2, nada hagáis por contienda. Número 3, o por vanagloria. 4, antes bien con humildad. Ay, mire esta parte. Con humildad, dice. Pero, ¿cómo podemos tener esa humildad? Aquí lo dice. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hermanos, esa es versión Reina Valera 60, usted lo puede ir a comprobar a su Biblia. Número 4 es antes bien con humildad, pero ¿cómo? Ah, sí, hermano, yo soy humilde, pero ¿cómo? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué está diciendo? Que cada vez que yo vea a alguien, yo lo tengo que ver como superior a mí mismo. Así es como está diciendo. Si voy a ser humilde es porque yo lo voy a ver a usted como superior a mí mismo. Cuando yo lo veo a usted como que usted es superior a mí mismo, entonces yo estoy siendo humilde. Pero ¿sabe qué significa esa palabra? Como superior a mí mismo. Mire lo que significa, se lo puse entre los corchetes. Significa sostener. Ah, eso quiere decir sostener. Mire lo que significa levantar sobre sí mismo. ¿Se imaginan, hermanos, que en nuestra casa esta fuera la actitud que nosotros manejamos? Que el esposo esté sosteniendo a su esposa, que el esposo la esté levantando sobre sí mismo, como que se están ahogando, hermano, y él viene y la levanta para que ella pueda respirar, aunque el esposo se quede abajo de la superficie del agua, pero que la esposa pueda salir y que pueda respirar. O los hijos, que podamos levantar a nuestros hijos, hermanos, sobre nosotros mismos, para que ellos puedan todavía crecer un poquito más. ¿Se imaginan la actitud? Que la esposa pudiera honrar a su esposo levantándolo y no menospreciándolo, honrándolo, como dice la escritura, que la esposa debe honrar, debe respetar a su marido. Y al marido lo que le dice es que tiene que dar la vida por su esposa. Dar la vida es que la va a levantar y no va a estar buscando su propio beneficio, sino el beneficio de su esposa. Hermanos, ¿se imaginan que nosotros tuviéramos esa clase de actitud en nuestros hogares? ¿Cómo serían nuestras casas? ¿Cómo serían nuestros hogares? ¿Cómo sería la iglesia? ¿Cómo sería el trabajo? ¿Cómo sería el lugar a donde nosotros vayamos si a todos los estamos levantando? Y yo los levanto a ustedes y ustedes me levantan a mí. Y entonces todos estamos sobresaliendo, hermanos. ¿Por qué? Porque aquí, como dice en el 4, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Y número 5, con esto termina Pablo y eso es lo que nos pide a nosotros para que podamos imitar la humildad del Señor Jesucristo. No mirando cada uno por lo suyo propio, o sea, no mirando solo el derecho de mi nariz, sino cada cual también por lo de los otros, no pensando solo en mi beneficio, en el trabajo no pensando cómo hago yo las cosas más fáciles solo para mí, hermanos, y que yo salga rápido, y que yo termine rápido, y que yo haga las cosas mejor, y salga corriendo, no, pensando cómo puedo ayudar a los demás. Se imagina en casa, les digo, un ejemplo lindo, se imagina que todos pensando, no, ¿cómo podemos hacer, hermanos, para que le vaya bien a mi esposa? ¿Cómo la puedo apoyar yo para que ella alcance todo el potencial? ¿Cómo puedo hacer yo como esposo para honrar a mi esposa y que ella pueda cumplir con el propósito de Dios aquí en la tierra? ¿Cómo puedo yo como papá ayudar a mis hijos, hermano? No mirando mi propio beneficio, sino viendo el beneficio de mis hijos. El beneficio para que cumplan con la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y la esposa pensando en el cónyuge, pensando en los hijos. ¿Se imagina la clase de ambiente que podríamos tener nosotros en nuestra casa? Solo porque si pudiéramos tener la humildad del Señor Jesucristo. Así es que, hermanos,
Esas son las emociones del Señor Jesucristo. Yo los voy a invitar ahí donde están para que nosotros oremos ahora, hermanos, y le pidamos al Señor que nos dé precisamente esa clase de pensamiento, esa clase de actitud. Hermanos, no pensemos que la gente se va a aprovechar de nosotros cuando nosotros tengamos esa clase de actitud o esa clase de humildad o esa clase de mansedumbre. Si la gente se aprovecha, ese será problema de la gente con Dios. Nuestro problema es agradar al Señor y cumplir con lo que la palabra de Dios dice. Todavía tenemos tiempo, hermano. Y esa es la bendición que el Señor nos ofrece a nosotros y a nuestros seres queridos también. Y nosotros queremos cambiar, y nosotros queremos tener mejores emociones, queremos manejarlas mejor, hermanos. Entonces lo que podemos hacer es pedirle al Señor que el Señor nos dé esa clase de actitud, esa clase de humildad. Oremos, hermanos. Señor Jesús, en esta noche te damos gracias por tu santa y bendita palabra. Señor, damos gracias porque tú eres la palabra viviente, Señor. Tú eres la palabra, tú eres el verbo de Dios, tú eres, Señor Jesús, de quien habla la Escritura. Y hoy hemos podido verte, Señor, en tu palabra, la humildad que tú tienes, Señor, cómo dejaste tu reino, cómo dejaste tu gloria, cómo dejaste tu trono, cómo dejaste, Señor, el cielo para venir a esta tierra y hacerte como uno de nosotros, Señor. Y más que eso, Señor, te hiciste como nosotros, semejante a nosotros en nuestras limitaciones, pero también estuviste dispuesto, Señor, a morir. Y no solo a morir como cualquier persona, sino a morir en una cruz que era lo más vil, Señor, lo más vergonzoso que podía suceder en tu época, Señor, aquí en la tierra. Así es que nosotros te damos gracias, Señor, en primer lugar. Señor, ayúdanos a valorar la salvación que has puesto en nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú pagaste el precio. Señor, para nosotros la salvación es gratuita, Señor, pero a ti te costó tu vida, Señor, a ti te costó tu sangre. Y Señor, por eso te damos gracias en esta noche. Señor, no sabemos el precio que tú pagaste, no sabemos el dolor que llevaste, Señor. Y todo el tiempo estuviste pensando en nosotros, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque estando en la cruz del Calvario estabas pensando en mí, estabas pensando en mis hermanos, Señor, estabas pensando en cada uno de nosotros, Señor. Y nosotros ahora, cuando estamos pasando por alguna situación adversa o difícil, nos quejamos, murmuramos, nos enojamos contigo, nos peleamos, Señor, pensando en que tú no nos amas, pensando en que tú ya te olvidaste de nosotros, cuando todo lo contrario, Señor. Señor, te damos gracias porque aún en Getsemaní, Señor, tú estuviste dispuesto a luchar para poder llegar al Gólgota. Señor, era más fácil que murieras en Getsemaní. Era más fácil porque no hubieras tenido un gran sufrimiento, no hubieras tenido la vergüenza. Señor, no hubiera sufrido el oprobio. Señor, no hubiera sufrido, Señor, todo lo que los gentiles te hicieron, Señor, que te arrancaron las barbas, que te golpearon, Señor, que se burlaron de ti cuando te decían y profetiza, ¿quién te golpeó ahora? Señor, hubiera sido mucho más fácil si tú hubieras terminado tus días en el Getsemaní, pero gracias porque tú eres el fiel sumo sacerdote de nuestras vidas, Señor, porque estuviste luchando en el Getsemaní, Señor, con lágrimas, como dice Hebreos, al que te podía librar de la muerte y te libró, Señor. Gracias por haber luchado por nosotros, Señor, y por haber logrado llegar a la cruz del Calvario. Señor, te damos gracias, gracias, gracias en esta noche. Señor, gracias porque con tu sacrificio en la cruz compraste nuestra salvación y hoy nosotros tenemos vida eterna, vida en abundancia en esta tierra, Señor. Te damos gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Señor, danos una revelación. Muéstranos, Señor Jesús, qué fue lo que sufriste, qué fue lo que compraste, qué fue el precio que pagaste por nosotros. Señor, por favor, Jesús, te lo pedimos. Santificado sea tu nombre. Señor, danos esa misma clase de pensamiento, que tengamos ese mismo sentir en nuestra mente y en nuestro corazón. Señor, nosotros no somos dignos de nada más que de juicio y de castigo porque somos malos y perversos. No somos merecedores de nada bueno, Señor Jesús, pero todo lo que somos y lo que tenemos es por ti. Señor, gracias, porque si algo somos en esta vida es por tu misericordia. Señor, nos has sentado como príncipes de tu pueblo, Señor, a la mesa. Hoy estamos aquí, Señor, sentados, disfrutando de esta palabra, Señor, por tu misericordia. Estamos aquí sentados, Señor, a tu mesa, gustando las viandas que tú nos das, Señor. Gracias, Jesús, gracias. Gracias, Señor Jesús, porque hoy nos has hecho príncipes, nos has hecho reyes, sacerdotes, Señor.
Y nosotros no lo merecemos, Señor, si nosotros somos solo pobres, menesterosos, Señor. Nosotros, Señor Jesús, no somos nada sin ti. Hoy confesamos, Señor, en esta noche que sin ti no somos nada, no valemos nada, no tenemos nada y no podemos hacer nada fuera de ti, Señor. Pero te tenemos a ti y si al tenerte a ti lo tenemos todo. Así es que te damos gracias en esta noche, Señor, por nuestra vida. Gracias, Señor, por el camino por el cual nos has traído hasta este día. Tú has sido tan bueno, Señor, y te damos gracias con todo nuestro entendimiento y con todo nuestro corazón por lo que ya vivimos, por lo que estamos viviendo y por lo que vamos a vivir, Señor. Por eso es que tú eres 3 veces santo, Señor, santo por nuestro pasado, santo por nuestro presente y santo por nuestro futuro. Te amamos y te bendecimos y te glorificamos, Señor, y te damos toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Señor, ayúdanos a ser humildes, ayúdanos a ser mansos. Tú dijiste, Señor, que aprendamos de ti, que tú eres humilde, que tú eres manso de corazón y hallaremos descanso para nuestras almas. Ayuda a que nuestras almas tengan el reposo, tengan el descanso, Señor, que nuestras emociones estén controladas, Señor Jesús, de acuerdo a tu voluntad directiva, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Te damos gracias una vez más por tu santa y bendita palabra. Damos gracias, Señor Jesús, por esta enseñanza que hemos podido recibir la noche de hoy. Ayúdanos a atesorarla, a vivirla, a ponerla por obra. Danos oídos abiertos para que podamos escuchar tu voz con la intención de ponerla por obra, Padre. Bendito seas por siempre. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos. En tus manos ponemos nuestra vida, la vida de nuestra familia, nuestro cónyuge, nuestros hijos, Señor, en tus manos están. Te pedimos que seas propicio a nosotros que somos pecadores. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Y te damos gracias por todo. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Santificado sea tu nombre, Jesús. Te amamos, te amamos, te amamos y te bendecimos. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Hermanos, gracias por acompañarnos en esta noche.